Este video es patrocinado por Autoaprendizaje. Y el día de hoy en Cinturón de Historias nos encontramos con un personaje que muchos siguen, muchos conocen, muy controversial, pero que ha tenido un sentido de vida en donde el gran jefe le dio una luz. Así es, el día de hoy le damos la bienvenida a Carlos Feria. Hola, ¿cómo está, mi Bienvenido a hermanito? este Cinturón de Historias. Gracias por la Un invitación. gusto tenerlo por acá. Gracias, mi hermanito. Es un privilegio para mí estar aquí en tu carro, en tu programa, bro, en este cinturón de historias y nada. Creo que aquí es el momento perfecto para contar mi historia, ¿no? Así es, así es. Contando de historias, como hay gente que todavía no nos conoce, ¿quién es ese Carlos Feria? Antes de tener esos millones y millones de seguidores, porque ahí donde ustedes ven en sus redes, tiene millones de seguidores, pero así como tiene millones de seguidores, también tiene algunos detractores. Sí, claro. ¿Quién es ese Carlos antes de llegar a esas cifras tan altas que ha tenido? Uy, muy bacana la pregunta que me acabas de hacer porque siempre yo lo digo, cuando yo cuento mi historia y mi testimonio de vida, siempre empiezo con lo que acabaste de decir. Siempre me conocen a mí el Carlos Feria famoso, el Carlos Feria que tiene muchos seguidores, pero nunca conocen, bueno, el Carlos Feria niño, ¿no? ¿Quién era ese Carlos Feria antes de los números? ¿Qué pasó? Porque casi nadie conoce mi historia, ¿no? Y justamente estos programas son muy importantes para eso. ¿Quién era ese niño? Pues no, brother, fui un niño muy feliz, ¿sabes? Pero también con una vida marcada por, pues primero digamos que yo los primeros recuerdos de niños que tengo es como a los 8 años, después de los 8 años, después de un suceso que marcó a mi familia y fue que mis padres cayeron en la cárcel, mi hermano. Tú sabes que nuestro país fue marcado por esto que es contra, no, esto es contravía. En nuestro país fue marcado por el narcotráfico y todo eso, y aún, pues todavía. Es un tema que es delicado. Entonces, mis papás, como no tuvieron oportunidad de estudios, ellos vieron una oportunidad allí en ese trabajo, pero obviamente, mi hermano, cayeron cuando yo tenía 8 años de edad. Yo fui el único que los vi como los capturaron, fue algo traumante para mí. A los dos al tiempo. Así a los dos al tiempo. Mi papá le metieron 22 años en la cárcel y a mi mamá salió como a los 4 meses, pero ya le pusieron casa por cárcel. Casa por cárcel, ella no podía trabajar. Mi mamá entró en una profunda depresión, ansiedad y entró en el alcoholismo, ¿cierto? Yo soy el menor de todos, mis dos hermanas también entraron en el alcoholismo. Mi padre estuvo 8 años en la cárcel, pero mi papá conoció de Dios en la cárcel. Imagínate, mi papá, bro, si tú hubieras conocido a mi papá era una porquería. Mujeriego, drogadicto, maltratador, o sea, una locura, mi hermano. Mi papá era una locura. Eso es lo que usted tiene de imagen de su papá cuando era Sí, niño. sí, cuando era niño. Esa es la imagen. De 8 años hasta ahora. 8 años. Yo tenía ocho añitos. Y bueno, a la final yo era un niño feliz, brother, pero también con vacíos, o sea, muchos vacíos. Em, ¿Qué pasó? Bueno, los capturaron. ¿Y qué pasó cuando un niño pues no tiene esa autoridad de padre? Empieza a buscar amistades y no tiene una identidad definida. Yo buscaba la identidad en todo, menos en lo bueno. Yo buscaba una identidad en mis amigos, en el amigo malandro. Yo quería ser ese amigo malandro, ese como mi amigo el fumón, ¿sí me entendés? Y quería encajar en ese grupo. Pues a los 13 años le abro la puerta a la drogadicción. Y ahí fue donde, bueno, empezó toda esa tormenta en mi vida. De los 13 a los 23 años estuve en la droga. Fue un camino muy... No es adolescencia. Sí, fue una locura, hermano, fue una locura. Yo no me pregunto, pues, yo qué hacía a los 12 años en fiestas, en bandas, porque desde muy temprano estuve en bandas. En Manizales, yo vivía en Manizales en esa época. Y después me vine acá a Bogotá y también cogí malas amistades acá en Bogotá y fue peor.
Yo era que en Roma y en Kennedy, yo empecé a robar en Roma, en Kennedy, por ahí. Y bueno, empecé a probar muchas drogas. O sea, hermanito. podemos estar analizando un historial delictivo de Carlos Feria al día de hoy. Imagínate, Lo ¿no? que no hemos visto en esas redes. Sí, no, no, nadie Un sabe. pequeño resumen. O sea, teníamos eh, unos padres que tenían su negocito familiar, Sí, sí. los cogieron, quedaron solos. Bueno, ¿y quién quedó de tutor usted a los 8 años cuando los cogieron? ¿Quién quedó como en cabeza de ustedes en familiar Em, o quedaron solitos ustedes como hijos? Mi hermanita mayor fue la que se hizo a cargo, pero también una tía vino. Esos 4 meses que mi mamá no estaba. Sí. Mi hermanita estuvo allí, y mi abuela, mi tía, estuvo allí. Ya después mi mamá, obviamente, pues te digo que salió a los 4 meses por casa por cárcel, porque allí mi mamá tenía como esa custodia, ¿cierto? Tenía esa custodia por nosotros. Alguien nos tenía que cuidar, entonces pues salió en casa por cárcel. Pero fue un momento difícil económicamente, es un giro 360 en nuestra vida. Claro, porque después de tenerlo todo, hablando de que el narcotráfico obvio. no busca el dinero y teniendo todo el dinero, pasar de un momento a otro a no tener nada. Sí, exacto. Eso junto con el espejo de sus padres y junto estando en la soledad y todo lo que lo llevó a convertir pues como ahí vuelvo, ese historial delictivo Sí. entre drogas, robos y todo. A los 13 A los años. 13 En los años. 13 a los Pero 23 años, ¿eh? así, de los 13 años hasta los 23 años. O sea, 10 años. Yo estuve 10 años cautivo, bro. Eso es una cárcel, porque la droga es una cárcel para uno, porque no te hace libre. Yo me mantenía encarcelado, yo no podía vivir sin eso, ¿cierto? Obviamente acá estamos resumiendo todo, pero fueron 10 años de sufrimiento, fueron 10 años donde yo intenté dejarlo por todo, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanas, cuando nació mi hija, Salomé, mi primera hijita, por mi esposa Adriana, o sea, yo intenté dejar por todo el mundo que más amaba y no fui capaz por mí mismo y no fui capaz, ¿cierto? Hasta que a los 23 tuve un encuentro muy especial con alguien muy especial, ¿cierto? Que es alguien muy importante en mi vida. Ya vamos así ese tema ahí, sí. Pero bueno, entonces sí quiero tocar ese tema. Usted llega ya a conformar una esposa, una familia y aún usted sigue metido en las drogas. Sí, claro, sí, fue una locura. Ese tema, ¿cómo lo manejó su esposa? Mi esposita, pues obviamente teníamos temas ahí de discusiones, porque, brother, eso, un hombre drogadicto no es, o sea, no está bien. Es alguien que mentalmente no está bien, es alguien que su familia su familia no lo puede tener con firmeza, ¿cierto? Porque un hombre tiene como esa responsabilidad de llevar a su familia, de guiar a su familia, de proteger a su familia. Un hombre drogadicto no puede cuidar a su familia, ¿se me entiende? Así es. Porque está mentalmente, está muy débil y además está atado por una droga. Entonces, obviamente teníamos discusiones. Ya llegué al punto donde yo le dije, no, mi amor, esto ya es parte de mí, esto soy yo. Si tú me quieres y quieres a Carlos Feria, quieres a la marihuana y ya, ¿sí me entiendes? Y obviamente yo ya me di por vencido. Habían discusiones, como te digo, habían discusiones allí, pero yo me di por vencido y ella también, pues ya llegó un punto donde solamente oró por mí, oró por mí, oró por mí y ya, y oraba, ella seguía orando por mí para un cambio. Hasta que llegaron esas oraciones. Pero ¿quién llegó? Primero no llegó las oraciones, primero llegó su hija Salomé, ¿sí? Sí, 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 primero llegó mi hijita. Es que fue algo muy bonito porque imagínate que yo conocí a Adriana, tuvimos un cuento pues largo, primero fuimos amigos y todo esto, y yo le decía literalmente como a Dios, porque esa época yo era muy lejos de Dios, pero estas oraciones que uno hace, ¿cierto? Sí. Pequeñitas, pero uno las hace. Bueno, dame una señal si ella es la indicada, porque yo le huía mucho las relaciones, no me gustaba, porque yo era un man mujeriego, pero que yo sabía si me iba a meter con alguien era muy serio, porque yo quería una familia, yo y quería ser papá y toda la vuelta, desde muy jovencito lo supe. Y yo fui papá joven, entonces yo le dije a mi Adri, hey, seamos novios, y al mes quedó embarazada, imagínate, al mes quedó embarazada.
Entonces fue como esa, yo digo que fue una, no, o sea, estoy completamente seguro que fue una señal divina, brother, de que esa era la mujer de mi vida. Una mujer que yo es una oración que yo hago todos los días y le digo a Dios, Dios, es una mujer que no merezco, es una mujer que no merezco, pero tú me la diste. Y bueno, cada día mejoro para ser mejor esposo con ella. Y es así. Tenemos esposa, tenemos hija. Bueno, ¿y Carlos de qué produce en ese momento? No, eso fue una locura. Yo cuando, Se cuando, cubren los gastos cuando uno tiene un hijo. no, imagínate, cuando yo empecé esto en las redes sociales, yo lo vi como un paso de fe gigante. Nadie creía en mí, hasta algunas veces yo ni yo mismo creía en mí, ¿cierto? Y duré 3 años y ganar un peso. 3 años. Cuando yo llevo 10 años en esto, pero los primeros 3 años no gané ni solo, ni nada, 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 ni 1.000 pesos, ni nada. Es una locura Pero usted porque ya apostó desde un principio a monetizar. sí, claro, obvio, obvio. O sea, era algo que yo decía, esto me va a generar, esto yo sé que va a ser algo, esto va a ser algo grande en mi vida. Pero obviamente fueron 3 años de frustración, fueron 3 años donde no veía que los números avanzaban, era algo muy lento, veía que muchos compañeros subían y yo no, yo decía, pero ¿qué tengo que hacer? ¡Qué locura! Obviamente en esos 3 años entré en frustración, depresión, ansiedad, mi hermano, entré full en la drogadicción, se duplicó, ¿cierto? Se duplicó en mi vida. Em, y pues bueno, pero llegó mi hija Salomé, ¿cierto? Y cuando llegó mi hija Salomé, mamá me decía unas frases que debajo ¿cómo es que es la frase? Cada hijo llega con el pan debajo del brazo. Esa frase que es muy famosa y mamá me la decía. Bro, ahí nació mi hija y fue así. O sea, los números empezaron a subir, fue una locura. En esa época, justamente en el 2018, fue como que TikTok, como que se volvió TikTok, lo que era antes se llamaba Musical.ly, porque TikTok antes se llamaba Musical.ly, ¿cierto? Y entonces yo empecé a hacer contenido en TikTok y fue, literal, yo fui como uno de los primeros colombianos en hacer TikToks en esa época. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente empecé a tener muchos seguidores en TikTok, el nacimiento de mi hija, empezaron a llegar campañas. Mi primera campaña fue con Club Social, o sea, fue algo increíble, fue algo muy, muy bonito. Buenas marcas creyeron. Entonces, bueno, ahí empezamos y en el año 2020 fue en donde mi mayor crecimiento en redes sociales. Yo crecí como en 8 años, es que en 8 años, en 8 meses de la pandemia, crecí como unos 10 millones de seguidores. 10 millones de seguidores, imagínate. Le podemos agradecer eso a la pandemia, ¿no? Pues sí, o sea, imagínate, o sea, la pandemia fue una desgracia para muchos, pero para mí fue una gran bendición, porque, o sea, literalmente cumplí todos mis sueños. Compré el carro de mis sueños, empecé mis ahorros, o sea, empecé a ganar mucho dinero, pero obviamente yo pensaba que esa iba a ser mi felicidad, que cuando tuviera todo eso, de cuando yo tuviera todo eso, pues bueno, ya la tenía hecha, ya yo soy feliz. Pero no, mi hermano, cuando yo conseguí todo eso, fama, dinero, yo me sentía muy vacío y antes caí más en la drogadicción. Era una cosa increíble, me sentía más depresivo y más vacío. Todo lo mío o sea, si yo antes era, digamos que si antes tenía algo malo, el dinero y la fama como que me lo potencializó, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces sí, fue una locura ese 2020. Por el 2020, yo digo que sucedió un milagro en mi vida, sucedió un milagro en mi vida y allí es donde tengo un encuentro con ese ser tan especial, mi hermano, que se llama Jesús. Eso fue un encuentro que a mí me cambió la vida completamente hace ya casi 6 años. Fue algo muy lindo y muy hermoso, mi hermanito. Fue muy hermoso. ¿Cómo encuentra uno a Jesús? ¿Cómo encontraron a Jesús, no? En el Y peor después de momento. estar tan perdido, porque usted estaba bien perdido. Eso estaba muy perdido. Es que estamos acá haciendo un resumen de todo, ¿no? Y tocándolo por encima, pero drogadicto, ansiedad, depresión. Antes de eso tuve intentos de suicidio, tuve un intento de suicidio, o sea, muchas cosas, mi hermano, pasaron en mi vida. ¿Cómo encontrar a Jesús Hermano, en mi hermanita? Bueno, hace 8 meses murió mi hermana, ¿cierto? Fue hace 8 meses.
Pero digamos que hace 6 años, ¿cómo tuve un encuentro con eso de mi peor momento? Por necesidad. O sea, tú no tienes un encuentro con Jesús en tu mejor momento, no. Tú tienes un encuentro con Jesús en tu peor momento, en el peor momento donde tú lo necesitas, porque allí es donde uno verdaderamente se rinde. Y yo lo necesitaba, ¿para qué? Para que, brother, yo estaba mamado de la droga, yo estaba cansado de una vida monótona, yo estaba evadiendo mi realidad, yo no quería afrontar mis problemas realmente, yo quería doparme para afrontarlos. Y eso es lo que hace la droga, te dopa para que tú afrontes tus problemas, ¿cierto? Por eso ahora vemos mucha gente dopada con el alcohol, con las drogas, ¿cierto? Siempre buscan un refugio para doparse, para evitar y literalmente quitar esa realidad, al menos un momentico, ¿no? Porque ya cuando uno ya está solo, vuelve a la realidad, vuelve a la realidad. Entonces la droga para mí era un escape de mi realidad. Y allí fue donde encontré a Jesús, mi hermano, porque quería salir de la drogadicción. Fue un milagro, como te digo, fue un milagro. Obviamente Dios puso personas. Primero puso un testimonio de un hombre, que yo llegué a una casa y ese hombre llegó justamente ese día y el hombre empezó a contar un testimonio, su historia de vida, así como yo estoy contando acá. Pues a mí me encanta escuchar historias, porque yo fui cambiado gracias a un testimonio, o sea, mi corazón fue tocado gracias a una historia. Y me encanta, estas cosas que tú haces me encantan porque tiene un propósito gigante, brother. Gigante, gigante en la vida de una persona. Porque a mí me cambió, así Dios tocó mi corazón gracias a un testimonio. El man cuenta el testimonio y su historia, y era la misma historia mía, drogadicción, lujuria, toda esta vuelta con la que yo estaba envuelto, pero él al final dijo una frase y dijo, pero Jesús me hizo libre. Me acuerdo muy bien de esa frase. Y yo quiero ser libre, porque yo no soy libre, yo no soy libre. Oraron por mí, mi hermano, yo salí de allá diciendo, voy a dejar la droga con todo, así como muy radical, ¿no? Pero a los 2 días empieza mi ciclo de abstinencia, ansiedad, me empezaban a sudar las manos, una locura este ciclo de abstinencia. Las personas que son, pues que han estado en la drogadicción o que son drogadictos me entenderán, ¿no? Que este ciclo de abstinencia es bien, bien duro para el drogadicto. Brother, fue muy duro, pero pasó algo especial en ese ciclo de abstinencia y allí fue donde yo conocí a Jesús. No fue en el testimonio del hombre, sino que fue allí, en la necesidad de quitar esta ansiedad y estas ganas de fumar, ¿no? Y buscar una verdadera plenitud, buscar una verdadera paz. Que fue allí ese día, me acuerdo que llegó un barbero, que yo sabía que tenía droga, y yo ya le iba a pedir, pero antes de eso me fui de mi esposita, yo tengo mucha confianza con ella, yo le dije, mi amor, esto de dejar la droga como de una vez, esto no va a servir. Pero un poquito de mientras. Te decía, ahí como que De a poquito. cada 8 días de a poquito, ¿no? Esa es la excusa de todos. Bro, esa es la frase más dicha por el drogadicto, de a poquitos. Mi esposita se rió, me sonrió muy hermosa y me dio una frase que tocó mi corazón y me dijo, Dios recompensa la obediencia. Y cuando ella me dijo esa frase, Dios recompensa la obediencia, esa frase que tocó mi corazón y me acuerdo que yo me tiré a los pies de mi esposa y yo empecé a llorar y a arrepentirme. Yo dije, "Ay, me arrepiento de eso, de ese momento a los 13 años cuando cogí esta droga, me arrepiento, me arrepiento. Cuando yo dejo de llorar, experimento el poder del arrepentimiento. Yo experimento una paz sobrenatural, mi hermano, y se me fueron las ganas de fumar, ¿cierto? ¿Qué pasó al otro día? Ahí esos días, bueno, se me fue las ganas de fumar, pero al otro día, mi hermanito, otra vez, ansiedad, ganas de fumar. ¿Qué pasó, mi hermano? Yo me encerraba en el baño, donde yo estuviera, ponía alabanza, yo no sabía de música cristiana ni nada de eso, porque yo todo lo que escuchaba era Bad Bunny, o hip hop, me gustaba mucho el rap, me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con sexo y drogas, ¿cierto? Porque eso a mí me alimentaba todo lo que yo quería. Entonces yo lo primero que hice fue eliminar toda mi playlist de toda esa música, mi hermanito. Fui como radical, esa fue mi primera decisión radical. Y empecé a buscar música, yo me acuerdo que en YouTube puse música cristiana y empecé a escuchar música cristiana. Y mientras que yo escuchaba música cristiana, yo empezaba a hablar con Dios. Y le pedía, ayúdame a dejar estos ganas de fumar, ayúdame a
a tener dominio propio. Mi hermano, experimenté, y cuando salía de ese cuarto, de esa habitación, de ese baño, experimentaba una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí me entendés? Y cuando yo experimenté eso, yo dije, no, bro, esto es mejor que cualquier droga, esto es mejor que cualquier cosa, que cualquier cosa del mundo. Y si el mundo supiera la paz que en serio da Dios, que da Jesús, mi hermano, uff, nadie sería drogadito, nadie estuviera en adicción, mi hermano. Como cosas tan pequeñas como, por ejemplo, su playlist, Sí, lo que escucha, lo lo que hace comúnmente, lo que frecuenta usted en su vida, quien lo rodea, el solo amigo con el que usted sabe que él lo hace, el nomar esa amistad, cómo influye tremendamente en demasiado. que uno no puede dejar esos vicios, ¿no? Sí, claro, eso se desea, no, Malos, nosotros somos lo que nos rodea, lo que escuchamos, lo que vemos. Y esa fue la primera decisión radical que yo tomé, cambiar mi música, cambiar, después siguió cambiar lo que yo veo. Yo no podía ver alguien fumando en una película, nada. Yo dije, yo eso lo elimino completamente de mi vida, ¿cierto? Y después, otra decisión radical es que me tuve que alejar de todas mis amistades que fumaban, amistades que amo todavía y que ellos todavía fuman, pero que en ese momento me tuve que alejar. Me alejé muchos años, 3 años me alejé de ellos. Ahora por ahí les vuelvo a hablar, pero para decirles, brother, Jesús puede cambiarte, brother. Jesús, porque a mí me cambió y todos han visto ese cambio, pero este man, como si era el más fumón de todos, cómo cambió, es increíble, ¿cierto? Obviamente, otro amigo. sí, imagínate. No, y ahí empezó eso, es el cambio. No solamente me quitó la droga, quitó mi mal genio, quitó mi ira, quitó mi altivez. O sea, soy ahora un nuevo hombre, mi hermanito. Y la palabra lo dice. En Él nacemos de nuevo, Él nos hace nuevos, Jesús nos hace nuevos. Es muy lindo. Ese nacemos de nuevo me lleva a cerrar esos pequeños episodios que usted ha tenido en su vida del antiguo Carlos. Sí, Porque así como tenemos 1.000.000 suscriptores, millones de suscriptores, de seguidores que creen en su contenido, les ha gustado, también muchos detractores por esos errores que usted ha cometido, muy polémicos y que pues toca nombrarlos porque en este momento esos errores creo que fue duramente castigado. ¿Las redes lo tienen castigado o ya es rabia o usted cree que ya esas redes perdonaron esas embarraditas que usted hizo? no, yo creo que hay una frase, ahí me comentan mucho y es, las redes no, dicen, ¿cómo es que dice? Las redes no olvidan y no perdonan. Comentan eso mucho. Brother, son cosas que estamos en este mundo, mi hermano. Y hay personas que me van a creer, personas que van a ver este video y van a decir, wow, increíble este Carlos, cómo ha cambiado, si me conocen. Otras personas que no me conocen dirán, bacano el testimonio de este man. Pero otras personas que dirán, este man es mero show, este man que va a cambiar, este man sigue siendo lo mismo. Me dirán maltratador, este man fue el que empujó a su esposa. O sea, muchas más cosas que son de las que más me castigan. Este man es un mal padre. En fin, mi hermanito. Pero yo tomé una decisión y es que mi identidad está clara, mi bro. Yo toda esa identidad, que las etiquetas que me pone la gente, yo las ignoro. Y yo digo, no, yo no soy esto, mi hermano, ya. Yo no soy esto. Esto fue lo que fui y gracias a eso me acerqué a Jesús, mi hermanito. Porque si yo fuera perfecto, si yo no tuviera ningún error, ¿yo para qué me acerco a Jesús? Si yo soy perfecto, mi hermano. Por eso todos tenemos la necesidad de acercarnos a Jesús, porque nadie es perfecto, todos cometemos errores y nadie tiene el derecho de juzgar a otro, ¿cierto? Nadie tiene el derecho de juzgar a otro, porque así como tú juzgas, puedes ser juzgado el día de mañana. Entonces, mi hermanito, eso es lo que yo tengo la identidad muy clara. Yo soy hijo de Dios, yo soy ya soy un buen esposo, soy un buen padre y trato de mejorar todos los días, pero no solo y no en mis fuerzas, en las fuerzas de Papá Dios, en las fuerzas de Jesús. Hablando de ese juzgamiento, ahorita está muy polémico los comentarios en donde dicen que usted tiene muy expuesta la identidad de sus hijas, Sí, sí. que son chiquis, Sí, son sin niñas. y tiene muy expuesta esa identidad.
¿cómo usted maneja eso internamente? Porque una cosa es lo que yo veo en YouTube, en redes, ¿sí? El show, lo bonito, los miles de seguidores, lo que hacen chistoso, chévere, agradable. Pero ¿cómo maneja Carlos ese par de chiquis en la casa cuando las cámaras se apagan? No, es una hermosura. A mis hijas les encanta. Primero, a mis hijas les encanta grabar. Mi hija Salomé es la que más hacía de todos los videos. Ella le encanta actuar. Ella muchas veces me cambia los guiones de los videos y ella dice, no, papi, yo quiero hacerlo así. O sea, a nosotros nos encanta. Esto para nosotros es una diversión. Y tratamos de mostrar a la gente, parce, que es muy lindo tener una familia. O sea, es muy hermoso tener una familia, tener una hija. Es muy hermoso. Estamos en una sociedad donde ya no quieren hijos, donde prefieren un perro que un niño. Brother, un hijo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, ¿cierto? Que, no tengo que tener plata para tener hijos. No, no, mi hermanito, no, no, tengan a Dios y ya todo vendrá por añadidura, ¿cierto? Pero, brother, un hijo es algo esencial y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar a la gente. Obviamente por la polémica y todo esto, hay gente que dice, no, este man expone mucho a su hija, este man que yo no sé qué, yo no sé cuántas. En estos días mi hija le dio una reacción alérgica, ¿cierto? Se le hinchaban los ojitos, fue una locura, bro, fue una preocupación. Me quedé a las 4 de la mañana con ella en urgencia, la acompañé todo el tiempo. Yo dije, ¿qué puedo sacar de eso para enseñar a la gente? ¿Cierto? Porque todo tiene que tener un propósito. Mi hija, bro, la abuela le dio es que biotina sin permiso de nosotros. ¿Cómo le dar un biotina a una niña, una gomita de biotina, una gomita hasta de vitamina C? Yo, después de mostrar eso, subí un video explicando por qué le había pasado esto a mi hija. Y dije, hey, no le demos esto a los niños, ¿saben? Entonces, pero hay comentarios como, no, expones a tu hija, que yo no sé qué. No, todo tiene un propósito y tampoco nadie, o sea, yo no obligo a mis hijas a grabar, todo esto sea muy, muy natural, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando se apagan las cámaras? Soy un papá muy responsable, un papá que edifica a su hija, a sus hijas por el bien. Mis hijas aman a Jesús, mis hijas están en un colegio que es muy hermoso porque le enseñan la palabra y edifican a los niños desde la palabra, ¿sí me entendés? Que eso se ha perdido mucho en las No, o sea, nosotros sacamos, por eso es que no, la gente se queja mucho porque hay tanta maldad en el mundo. Que es que porque hay tanta cosa, tanta enfermedad. Bueno, nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de nuestros trabajos, de nuestras empresas. Nosotros sacamos a Dios. Entonces Él no puede estar, Dios es un caballero. Dios es un caballero. El diablo, papi, ese man sí entra sin permiso, pero Dios es un caballero. Y Dios cuando tú lo sacas, Él no entra sin tu permiso. Y es así. Entonces, yo soy una persona que edifica mi hogar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no soy yo. O sea, yo sigo a alguien más, yo sigo, como les digo, a Jesús. Y esto no es una religión, esto no es que yo sea cristiano, católico, judío, no, brother, esto no es una religión porque Dios no es una religión. Dios es una relación, es una unión de vida, mi hermano. Mucha gente lo toma como Sí, fanatismo. fanatismo. No, este man es un fanático. Bueno, sí, soy un fanático a Jesús y por eso he cambiado, mi hermano. Soy un loco por Jesús. Me encanta ver a la gente de Jesús porque eso cambió mi vida. Y si yo cambié, tú puedes cambiar. Si yo cambio, tú puedes cambiar. Todos tenemos que cambiar algo en mi vida, en la vida. Yo tengo que seguir cambiando. Yo no soy perfecto. Yo puedo estar acá contando ese testimonio, pero tengo que seguir cambiando muchas cosas de mi vida. No somos ¿Sí? perfectos, eso es. Y por eso preguntaba ese tema de sus hijos, ¿por qué? Porque ese tema de la exposición para muchos está mal visto, pero cuando lo escuchamos de su boca en decir, pues es que nos la estamos gozando, lo hacemos porque es un parche para nosotros, a ella les gusta, a mí me gusta y eso, y lo hacemos de parche y nos encanta. Sí, exacto. Entonces no es que las esté exponiendo y lucrándose a costillas de exponer a unas chicas tan pequeñas, se la están gozando y eso es lo bonito, que se gozan lo que están haciendo. Exacto, ¿no? Nosotros mostramos nuestro estilo de vida siempre, nos ha encantado mostrar nuestro estilo de vida, nos encanta mostrar, o sea, nosotros tenemos muchos perros, tenemos 25 perros, 15 gatos, 3 mini pigs, un 25 toro, sí, un toro, una vaca, bro. O sea, nosotros nos gozamos nuestra vida, nos fascina, obviamente, brother, como toda familia tenemos momentos duros, como toda familia tenemos momentos duros, pero eso es lo lindo de tener a Dios en el centro, papi. Eso es lo hermoso de tener a Dios en el centro. Yo iba para allá ahorita en ese momentico, pero antes de eso, hablando de esa exposición y todo, otro tema polémico, ¿cómo se nos ocurre o por qué y de dónde ya
dicho, de sus palabras y no de los comentarios en redes. Sí, Hacer un live en la muerte sí, sí. de un ser querido. Y Increíble. no solo un ser querido, o sea, Sí. es que no es cualquier ser querido. Sí. ¿Quién Mi murió? hermanita, mi hermanita. No, mi hermana mayor, hace 8 meses, justamente hace como 4 días cumplió 8 meses de que partió, ella se nos adelantó. Fue algo que me marcó mi vida y Dios me enseñó mucho, me enseña a través mucho desde la muerte de mi hermana sobre la eternidad, ¿cierto? Pero ¿por qué hago ese live? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Carlos haga ese live de 15 minutos? ¿Pero cómo? Vale, yo no moneticé nada de ese live. Nada, yo nunca, yo no gané dinero porque a mí ni TikTok ni Instagram me dan nada de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo hice ese live? Porque Dios me dijo que lo hiciera. Porque hubieron personas que en serio fueron tocadas. Porque o sea, millones de personas la vieron en TikTok, millones. Ese video tiene como 20 millones de vistas en TikTok. Y yo qué historia toco ahí, una historia de David. Una historia del rey David cuando se le murió un hijo. Y el rey David, ¿qué dice? Dice, todos estaban muy preocupados porque el rey David obviamente estuvo muy triste desde que el hijo se le empezó a enfermar, ¿cierto? Y cuando llegó ese momento que el hijo se le murió, todos dijeron, no, el rey David se va a suicidar, el rey David no, se va a morir también con su hijo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el rey David? Dice la palabra que el rey David se volvió a bañar, literal, se volvió a bañar, volvió literal como a ser él y dijo, listo, literalmente dijo, él se me adelantó y yo lo veré en el reino de los cielos. Y volvió el rey David a su normalidad, ¿cierto? Cosa que nosotros estábamos pasando un momento duro en ese momento porque se me había muerto mi hermana, pero teníamos que tener un pensamiento, porque si vivimos en la tristeza de que se me murió mi hermana y pues, brother, me entró en depresión, parce, y me quedo ahí, ¿cierto? Pero aquí tengo un pensamiento como el rey David. Él se puso un vestido, se puso otra vez su ropa nueva, por así decirlo, se bañó, se puso bien y puso la cara en alto y todos les dijo, mi hijo se me adelantó y pronto lo veré. Así dijo el rey David. Entonces esa historia yo la conté en ese live, sino que la gente que critica nunca ve el contexto, nunca ve el live, el propósito del live. Hay un propósito en cada cosa, siempre hay un propósito. Y por eso hice ese live. Yo no lo quería hacer, pero, parce, cuando tú escuchas la voz de Dios, mi hermano, hazlo. Y yo sé que ese live para muchos fue una bendición, porque muchos me escribieron. Y es que mire cómo cambia la perspectiva, cómo cambian las cosas de lo que sucedió, ya escuchándolo de otra manera y con otro sentido de por qué se hizo. Sí, Porque sí, las redes son implacables. pero buenas, sí, en lo son buenas para bueno y criticar. sí, Sí, son muy buenas. para las cosas malas. Exacto. Carlos, en ese proceso de transformación, de esa polémica, de todo lo que se está viviendo, en donde estamos viendo una cara completamente diferente del por qué. Sí. ¿Qué se viene ese? No, mentiras. ¿Qué se viene ese Carlos? No. ¿Qué nos hizo falta? Yo creo que de todo lo que ha pasado en su vida, siempre quedan esas pequeñas deudas. ¿Qué le debe usted a su esposa y a sus hijas que usted no les haya dicho? En este momento que estamos aquí solos, vean este barrio, en silencio. Algo que usted realmente tenga en el corazón, que usted le haya hecho, que no le haya hecho a su esposa, a sus hijas. Eso que le debe, que usted... Yo creo que a mis hijas y más que todo a mis hijas les debo tiempo, mucho tiempo. Y es algo que yo estoy tratando de solucionar en mi vida, darles más tiempo de calidad a ellas. Y eso es lo que yo quiero. Y lo estoy logrando, ¿no? Cada vez lo estoy logrando mucho más. Pero tema de palabras, soy un hombre que siempre las empoderó mucho con las palabras. Trato de siempre decirles lo que siento, soy alguien muy amoroso con ellas, con mi esposa, con mis hijitas, como que de verles algo, ¿no? A mis hijas sí les debo tiempo, mi esposa y yo sí mantenemos como mocos pegados para arriba y para abajo, eso pasamos unos tiempos maravillosos, pero más que todo a mis hijas sí les debo ese tiempo en este momento. Oye, y por ahí vi que quiere el tercero, ¿no? ¿Se ve el que dijo que quiere? Emanuel. Emanuel. Manuel. Emanuel.
Emanuel, sí, creemos el tercero. Pues no sé, lo estamos buscando. Cuando Dios quiera, mi hermano, que envíe al niño, estamos buscándolo en este momento. Sí, es una promesa que queremos rápido, papá Dios. Van en la orejita por lo menos. Sí, 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 sí. chévere, Te chévere. paso por la orejita, ya después el ojo y así. Muy bien. Ahora sí, después de ver ese Carlos mal juzgado por muchos y querido por otros, muchos de millones, Sí, sí, sí. ¿qué se viene el nuevo Carlos? ¿Qué viene en esta nueva etapa de vida que ahorita charlábamos antes de cámaras de esto que, esa transformación constante que tiene uno de hombre y como ser humano en busca de una transformación hacia mejorar? Y ahorita de la mano Sí, claro. del jefe, Del jefe, del creador. ¿qué se viene? ¿Qué se viene de ese Carlos nuevo? Bueno, mira, primero seguir mejorando. Todos los días trato de mejorar como persona, aprender, ¿cierto? De la mano de nuestro creador, la mano del jefe del boss, de Dios, ¿cierto? Y tener, o sea, dejar una huella en esta sociedad, mi hermano. Creo que he tenido tanta influencia, Dios me ha dado tanta influencia a mí, es por algo, es para dejar una huella. Y tengo una historia que contar, tengo que seguir contando esta historia y replicando esa historia así en programas como estos, en televisión, en mis redes sociales. Y se viene un contenido con propósito. Obviamente seguiré grabando con mis hijas, con mi esposa, me encantan los videos que hago, porque es algo que me gozo, es algo que amo. Mi trabajo yo lo amo y lo hago con excelencia siempre, ¿cierto? Entonces, sí, eso es lo que se viene, contenido con propósito. También junto con mis hijas, junto con mi esposita, pero más que todo contando mi historia de vida, todo lo que ha pasado. Como te dije, aquí esto fue como, tratamos de decir todo en poco tiempo, ¿no? Pero tengo muchas cosas que contar y para eso están mis redes sociales y tengo muchas personas a quien contarles. Así es, aquí tenemos muy poquito tiempo, es un resumen muy por encima de muchas cosas y lo que usted dice, cómo nomás un solo santimonio puede cambiarle la vida a millones de personas. Exacto, a millones, no, y vale la pena solamente con una, mi hermano, con una persona que escuche este mensaje aquí, en tu programa, mi hermano, eso vale la pena, esto valió la pena solamente por una persona, por una. Y bueno, espero que en serio esto haya servido y yo sé que sirvió, Así es. yo sé que sirvió, mi hermanito. Unas últimas palabras a esos chicos de 13 años que en este momento están metidos en esa sombra, en esa penumbra, en lo que no se ve en este momento por problemas con los papás, problemas con esa, yo creo que viene siendo como esa ausencia de los papás y la presencia de los papás de los niños, Sí, le habría esas cosas, vacío emocional, algo así emocional. ya puede ¿Les podemos ser, decir ahorita a ellos qué hay que hacer? ¿Dónde está esa luz? ¿Cómo la podemos buscar? ¿Cómo dejar esa pena, no? Porque es que yo he escuchado muchas que les da pena hablar de Dios, de Jesús. Es que yo creo en Él, no me da pena. Es que qué dirán, es que soy fanático, es que me da pena decir que es que yo voy a la iglesia. Me da pena decir, porque los chicos ahora se les da claro, sí. pena de creer en Dios. No, no, o sea, primero saber que todos somos creación de Dios y que todos los seres humanos necesitamos de nuestro Creador, todos, todos. Si Él nos creó, Él sabe cómo cambiarnos, tiene el tip, tiene el secreto cómo cambiarnos, solamente que Él necesita corazones dispuestos para que se rindan hacia Él, ¿cierto? Este mensaje que yo les doy es para las familias, para los padres, porque los padres cuando cuando tienen un joven drogadicto, un joven que en serio está pasando por un problema, sé que se preocupan mucho. Y ese también mensaje va para los jóvenes que están pasando por un momento difícil. Saber que nuestras fuerzas son limitadas, van hasta aquí, ¿cierto? Y yo le intenté muchos años sobre mis fuerzas y no fui capaz. Pero cuando ya busqué las fuerzas de Dios son ilimitadas. Con las fuerzas de Dios podemos lograr lo que sea en nuestra vida, lo que sea, mi hermanito. Entonces busquen y dejen de refugiarse en cosas del mundo, refúgiense en cosas de Dios, refúgiense en Dios. No les dé pena hablar de Él porque hay muchas personas que necesitan un mensaje. En todo lado que yo voy hay personas vacías que yo les doy el mensaje y lo reciben con tanto amor. Hay una palabra de fortalecimiento, hasta sin versículos. Yo les hablo sin versículos. Hey, Dios está contigo.
No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. No creas que esta situación dura va a poder contigo. Dios está contigo. Y créeme que las palabras son tan poderosas en una persona. Ese es como el mensaje que yo le doy hoy a los padres, a los mayores y también a los menores que hoy nos están viendo. Así es. Oye, Carlos, muy chévere, muy gratificante este ratico y esta vueltica que nos damos charlando de su vida y de conocer esa perspectiva que no se había dicho en ningún otro lado. Sí, no, En ningún apenas. otro lado se había dicho, porque todo el mundo conoce obviamente esa joyita de Carlos Feria, pero no conocen ahora ese diamante en bruto, ese que está creciendo y que va para unos espacios mucho más grandes a cambiar mucha gente. Oye, chévere, Carlos, hermano. Un gusto haberlo tenido acá hoy. Gracias, Gracias por haber estado acá. No, gracias por este momento. ¿Dónde lo podemos seguir, Carlos? Bueno, No lo sé. para los que no me siguen, Carlos Feria en todas las redes sociales, síganme por ahí. Como les digo, se viene contenido con propósito. Ya lo estamos montando y espero que les guste mi contenido. Síganme en todas las redes. Carlos Feria. Eso fue el día de hoy en Cinturón de Historias, Carlos Feria. Entonces ya saben dónde seguirlo y tampoco se olviden seguirnos a nosotros, @Cinturón de Historias, en Así donde es. en cada capítulo puede haber una historia que cambie la vida de alguien y conozcamos la perspectiva de alguien más. Así es. Señores, un fin de semana más. Esto fue Cinturón de Historias con Carlos. Mi hermanito. Chao, Carlos. Gracias a ti, mi hermanito. Bendiciones. Adiós. Adiós, chao.